Tenía su nombre en edificios, en rascacielos, en portadas de revistas. Propietario de hoteles, centros comerciales y empresas de tecnología en Medio Oriente, estaba acostumbrado a moverse en coches con chofer, oficinas con aire acondicionado y reuniones en salas de cristal. Aquel día, subió a un helicóptero privado para una simple inspección de un proyecto en medio del desierto. Solo debía ser un vuelo más en su agenda saturada. Minutos después, el helicóptero se estrelló en una zona tan remota que ni siquiera aparecía claramente en los mapas. Sin señal, con el piloto gravemente herido, el sol cayendo a plomo y nada más que dunas hasta donde alcanzaba la vista, su dinero dejó de significar absolutamente nada. Esta es la historia de cómo un empresario millonario tuvo que aprender, en 3 días, lo que ningún MBA enseña: cómo sobrevivir cuando la arena, el calor y la sed son tus únicos socios. En mi mundo normal, si algo sale mal, hago una llamada. Si un proyecto se retrasa, transfiero más presupuesto. Si una persona falla, contrato a otra. Si hay un problema, pago para que alguien lo resuelva. En el desierto, descubrí lo que pasa cuando no hay nadie al otro lado del teléfono. No era mi primer vuelo en helicóptero. En realidad, era casi rutina. Habíamos invertido millones en un nuevo complejo turístico en medio del desierto, a unas horas de la ciudad. Un oasis moderno, lo llamaban los arquitectos, villas de lujo, lagos artificiales, energía solar. Ese día, iba a revisar el avance de las obras y a hacer unas fotos para una revista de negocios. El piloto me conocía bien. Viento tranquilo hoy, dijo, mientras despegábamos. Estaremos de vuelta antes del almuerzo. Miré la ciudad hacerse pequeña bajo nosotros. Rascacielos brillantes, autopistas, coches como hormigas. Me incliné hacia atrás, revisando en mi tablet algunas cifras del último trimestre. No pensé en riesgo. Pensé en retornos. El desierto, desde arriba, parece infinito. Dunas suaves como olas congeladas. Manchas oscuras donde se intuye roca. Carreteras que se pierden en el horizonte. El sol golpeaba el cristal. Dentro del helicóptero, el aire acondicionado mantenía una burbuja de frescor artificial. Yo hablaba por mensajes con mi asistente, mientras el piloto comunicaba por radio la ruta. Fue un detalle mínimo lo que me sacó de mi burbuja. Un sonido diferente en el motor. Un cambio de tono, apenas perceptible. El piloto frunció el ceño. ¿Todo bien?, pregunté, más por cortesía que por preocupación real. Tocó unos mandos, miró los indicadores. Tenemos un pequeño problema con la presión, murmuró. Nada grave, pero voy a cambiar ligeramente de rumbo, por si acaso. Asentí. No entendía de motores. Entendía de balances. Confiaba en que él sabía lo que hacía. El pequeño problema se hizo grande muy rápido. El sonido del motor pasó de un zumbido constante a algo entrecortado. El helicóptero empezó a vibrar de una forma distinta. Esta vez no hizo falta que me explicara nada. Mi estómago ya entendía que algo iba muy mal. ¿Qué está pasando?, repetí, más alto. El piloto intentaba mantener la calma. Voy a buscar un lugar para aterrizar de emergencia. Sujétese bien. Miré por la ventana. Todo lo que veía eran dunas. Arena. Arena. Más arena. No había lugar. Solo vacío. El helicóptero perdió altura de golpe. Sentí el cuerpo subir dentro del cinturón. El ruido del motor se convirtió en un grito metálico. Y luego, en nada. El silencio del motor fue peor que cualquier ruido. El piloto maldijo en su idioma, tiró de los mandos, intentó estabilizar el aparato. La tierra venía hacia nosotros. Recuerdo el impacto como un solo segundo estirado hasta el infinito. Un golpe brutal. Metal retorciéndose. El cinturón clavándose en mi pecho. Cristales estallando. Luego, arena. Arena en mi boca, en mis ojos, en mis oídos. Y un pitido agudo en mi cabeza,
como si el mundo entero se hubiera reducido a ese sonido. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el calor. No un calor normal. Un muro. Como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno y me hubiera metido dentro. El helicóptero estaba inclinado, medio enterrado en la arena. La cabina olía a combustible, a plástico quemado, a sangre. Traté de moverme. El cinturón todavía me sujetaba. Lo solté con manos temblorosas, me caí de lado, golpeando el hombro. ¿Hay alguien? Balbuceé, sabiendo que solo había otra persona allí. Miré al piloto. Estaba inclinado hacia adelante, la cabeza contra el tablero, sangre en la frente. Oye. Grité, arrastrándome hacia él. ¿Despierta? Tardó. Unos segundos eternos. Luego se quejó, un sonido gutural. Mi pierna, susurró, con los ojos entreabiertos. Miré hacia abajo. Su pierna estaba atrapada, torcida en un ángulo que no debería existir. Tragué saliva. No soy médico, pero he visto suficiente para saber que aquello era serio. Lo primero que hice, por reflejo, fue buscar mi teléfono. Seguía en mi bolsillo. Lo saqué, miré la pantalla. Sin señal. Ni una barra. Intenté llamar igual. Nada. Silencio. Miré al piloto. ¿La radio? Pregunté. Señaló con la cabeza, con esfuerzo. La unidad de radio tenía cables sueltos, plástico quebrado. Golpeé el panel, como si eso fuera a arreglarlo. No se encendió ninguna luz. No había voz del otro lado. Solo nosotros y el desierto. Salí de la cabina arrastrándome por una abertura rota. El sol me golpeó como un puño. Tuve que cerrar los ojos un segundo. Cuando los abrí, vi lo que, en el fondo, ya sabía. No había nada. Ningún edificio a lo lejos. Ninguna carretera visible. Ninguna línea eléctrica. Solo dunas suaves y brillantes en todas direcciones. Un cielo azul cruelmente despejado. Y nuestro helicóptero, un juguete roto medio enterrado. Por primera vez en muchos años, me sentí insignificante. En mi mundo, la gente se levantaba de la mesa cuando yo entraba. Allí, ni el viento se molestó en cambiar de dirección por mí. Volví al interior, intentando ignorar el olor a combustible. Tenía que saber con qué contábamos. Encontré una pequeña caja metálica detrás de los asientos. El piloto murmuró. Kit de emergencia, ábralo. Dentro había 3 botellas medianas de agua. Unas raciones de comida envasada. Un botiquín básico. Un espejo de señales. Unas bengalas. Un pequeño toldo plegable. No era mucho. Pero era algo. En cualquier otra situación, yo estaba acostumbrado a pensar en millones, en grandes cantidades. Allí, 3 botellas de agua eran un tesoro incalculable. Bebí un sorbo minúsculo. Mi boca estaba tan seca que el agua casi dolió. Quise beber media botella de un trago. Me obligué a parar. Tapé la botella. Tenía que pensar en días, no en minutos. El piloto respiraba con dificultad. El sudor le corría por la frente mezclado con la sangre seca. Tienes que poner sombra, dijo, cerrando los ojos. El sol nos matará antes que la herida. Tenía razón. El interior de la cabina era un horno. Saqué el pequeño toldo del kit, lo extendí entre el helicóptero y unas estacas improvisadas con piezas de metal. No era perfecto, pero creaba un triángulo de sombra junto a la estructura. Arrastré al piloto como pude, centímetro a centímetro, hasta ese espacio. Gimió de dolor, pero no se desmayó otra vez. Le di unos sorbos de agua. No muchos. Me odié por contar cada gota. Pero sabía que, si gastaba todo el primer día, el segundo sería una condena. El tiempo en el desierto se deforma. Los minutos se alargan bajo el sol. El aire vibra sobre la arena, creando espejismos, charcos que no existen. Miraba el horizonte esperando ver, en cualquier momento, una nube de polvo, un vehículo, algo. Solo veía calor.
Y silencio. En mi cabeza, empecé a hacer cálculos. Sabía, por sobrevolar la zona tantas veces, que estábamos al menos a 1 hora de vuelo de la ciudad. A pie, en ese terreno, con ese sol, sin saber la dirección exacta. No era una opción inmediata. Al menos, no hasta que el sol bajara. Tendría que sobrevivir al primer día allí. Concentrarme en eso. Un problema a la vez. La caída del sol trajo un alivio engañoso. El calor empezó a bajar, sí. Pero con la sombra llegó el frío. El desierto no es solo fuego. Es hielo también. El mismo suelo que me había quemado los pies por la tarde, ahora parecía robarme el calor del cuerpo. Le puse al piloto la chaqueta de emergencia que venía en el kit. Yo me envolví con un trozo de tela, temblando. El cielo se llenó de estrellas. En la ciudad, casi nunca las veía. Las luces artificiales las tapaban. Allí, eran tan numerosas que daban vértigo. Belleza y amenaza al mismo tiempo. Porque bajo ese cielo, si algo nos pasaba, nadie se enteraría. La noche trajo otros sonidos. No tráfico, no sirenas, no aire acondicionado. Viento. Un aullido lejano. Pequeños movimientos en la arena cerca del helicóptero. Sabía que había vida en ese desierto, zorros, serpientes, escorpiones. Encendí una de las bengalas por un momento, solo para ver alrededor. La luz roja iluminó las dunas cercanas. Vi sombras pequeñas que se alejaron. Me sentí ridículo y vulnerable, sosteniendo aquella luz como si fuera un escudo. Sabía que no podía desperdiciar las bengalas. Apagué. La oscuridad regresó, más pesada. No dormí mucho. Mi mente iba y venía entre planes y miedos. Si no viene nadie mañana, tendré que caminar, pensaba. Pero, ¿en qué dirección? ¿Cuánta agua me llevaré? ¿Dejaré al piloto solo? ¿Cuánto tiempo puede aguantar? En mi empresa, tomar decisiones difíciles era parte del trabajo. Cerrar una filial. Despedir a alguien. Cancelar un proyecto. Pero siempre lo hacía con datos, con asesores, con informes. Allí, solo tenía una linterna medio gastada, 3 botellas de agua y una noche demasiado larga. Al amanecer, había tomado una decisión temporal. Esperaría un día más en el lugar del accidente. Si nadie aparecía, el segundo atardecer empezaría a caminar. El segundo día fue peor. Mi cuerpo ya venía cansado de la caída, de la falta de sueño. El sol parecía más cercano. Me quemaba la nuca incluso bajo el toldo. Bebimos un poco más de agua. Calculé mentalmente cuánto quedaba. Demasiado poco para estar tranquilo. Demasiado como para rendirnos ese mismo día. El piloto deliraba a ratos. Hablaba de su infancia, de su madre, de partidos de fútbol. Luego se callaba de golpe. Yo le mojaba los labios, le limpiaba la frente con una gasa. No estaba acostumbrado a cuidar físicamente de nadie. A delegar, sí. A sostener literalmente a otro ser humano, no. El desierto me estaba enseñando habilidades que no sabía que necesitaba. A mediodía, vi algo que me hizo dudar de mis propios ojos. Una línea recta, a lo lejos. Algo que rompía la monotonía de las dunas. Tomé el espejo de señales del kit. Reflejé la luz hacia ese punto, por si acaso. Nada se movió. Tal vez era solo una formación rocosa. Tal vez una carretera antigua. Tal vez nada. El calor me mareaba. Mi sombra se hacía pequeña, pegada a mis pies. El sudor se secaba antes de que pudiera caer. Sentí una punzada de pánico. Si muero aquí, ¿cuándo me encontrarán? ¿Meses? ¿Años? ¿Nunca? Pensé en mi familia. En mi esposa. En mis hijos. En los socios que, en ese momento, quizás estarían en una sala de juntas imaginando escenarios, activando protocolos, llamando a contactos. Ninguna de esas llamadas llegaba hasta donde yo estaba. Por la tarde, el cielo cambió apenas. Una nube solitaria pasó, sin hacer nada útil. El viento levantó un poco de arena, creando pequeñas ráfagas que se metían en todo. Sentía la piel tirante, los labios partidos, la lengua gruesa. El agua disminuía. La luz también.
Y con la luz, mi esperanza. La idea de caminar al caer el sol volvió a mi cabeza. Era un riesgo enorme. Pero seguir sentado al lado de un helicóptero invisible para el resto del mundo también lo era. Esperé el último momento. Hasta que el cielo se tiñó de naranja. Me acerqué al piloto. Escucha, le dije, inclinándome. Voy a caminar cuando el sol baje un poco. Buscaré ayuda. Dejaré bengalas aquí. Volveré. No sé si me entendió. Tal vez sí, porque apretó mi mano, débilmente. O tal vez fue solo un reflejo. De cualquier forma, necesitaba creer que había aprobado mi decisión. El aire estaba todavía caliente cuando empecé a alejarme del helicóptero. Llevaba una botella de agua, el espejo y una bengala. No podía cargar mucho más y aún así avanzar. Marqué una flecha grande en la arena con trozos de metal, apuntando hacia la dirección que tomaba. Por si alguien llegaba mientras yo no estaba. Cada paso sobre la duna era un esfuerzo. Subir, bajar, subir otra vez. Los pies se hundían, los músculos ardían. El horizonte no parecía acercarse nunca. El cielo pasó de naranja a rosa y luego a azul oscuro. Las primeras estrellas aparecieron. Encendí la bengala una vez, levantándola lo más alto que pude. La luz roja iluminó solo un pequeño círculo de arena alrededor de mí. Nadie respondió. La apagué, guardando el resto del fósforo como si sirviera de algo. Empecé a pensar que había cometido un error. Que debería haberme quedado junto al helicóptero. Que ahora moriría lejos de él, sin que nadie pudiera reconstruir mis últimos pasos. Fue entonces cuando escuché un sonido diferente. Muy lejos, casi confundido con el viento. Un zumbido grave, conocido. No era imaginación. No era un eco. Era un motor. Miré al cielo, girando sobre mí mismo. Durante unos segundos eternos, no vi nada. Luego, una forma oscura recortada contra las últimas luces del atardecer. Otro helicóptero. No el nuestro. Uno de rescate. Mi corazón golpeó con tanta fuerza que me mareé. Levanté los brazos, grité, aunque sabía que no podían oírme a esa distancia. Tomé el espejo con manos temblorosas. Reflejé la luz de las últimas franjas de sol hacia el aparato, moviéndolo de un lado a otro. Durante un momento, creí que simplemente pasarían de largo. Que era demasiado tarde, que no me verían. Pero entonces, el helicóptero redujo velocidad. Giró ligeramente. Volvió. Habían visto algo. Tal vez solo un destello. Para mí, fue todo. No recuerdo con detalle el rescate. Recuerdo arena golpeándome la cara por el viento de las hélices. Manos levantándome. Una voz que me preguntaba mi nombre. Otra que decía: encontramos el aparato a varios kilómetros de aquí. No había nadie dentro. Pensamos que los animales. No terminó la frase. Solo asentí, demasiado cansado para explicar nada. Lo único que pude decir, antes de que el cansancio me apagara, fue: el piloto está vivo, allí, tienen que ir. Y en algún lugar entre esa oración y la siguiente pregunta, me quedé dormido. El empresario pasó 3 días en el desierto. 3 días que, en la escala de su vida, caben en un pequeño informe médico. Pero, en su memoria, ocupan tanto espacio como todos sus años de éxito combinados. El helicóptero de rescate había salido a buscar restos, no supervivientes. Sus cuentas bancarias, sus contactos, su influencia, ayudaron a pagar el combustible, a coordinar equipos, a mover voluntades. Pero en el momento crítico, su vida dependió de cosas mucho más pequeñas. Un kit de emergencia bien equipado, un trozo de sombra improvisada, unos sorbos de agua racionados y un espejo levantado en el instante justo. Historias como la suya recuerdan que hay lugares donde los títulos, el estatus y el dinero pierden su peso. Donde solo importan el instinto, la capacidad de mantener la calma y la voluntad de seguir intentando, incluso cuando el horizonte parece no cambiar nunca. Tal vez, por eso,
Cuando volvió a su oficina de cristal, no vio lo mismo, porque había aprendido, en la arena, que el verdadero valor de algo no siempre se mide en cifras, sino en si puede o no salvarte la vida cuando todo lo demás desaparece.